Una, que cultivara el huerto. Una orden era material, la otra orden era espiritual. Y resulta que en la segunda orden fue donde vino Satanás y se entró. Y desde ahí empiezan los diezmos y las ofrendas. Porque dice que el que puede reprender a la serpiente, ¿quién es? Dios. Dice, el que puede reprender al devorador, ¿quién es? Dios. Entonces, a nivel espiritual, si se le da lugar a la serpiente adentro, devora todo lo que hay. Entonces nosotros tenemos que poner nuestro corazón, fíjese, trabajemos en los que nos toca que trabajar, que Dios bendice nuestras manos. Pero cuidemos también lo espiritual, nuestra vida espiritual, y eso involucra primeramente la casa, porque a él lo que le afectó fue su casa y le afectó a sus hijos. Lo que él hizo lo afectó a él para mal. No le den oportunidad ¿a quién? Al diablo. Y uno le puede dar oportunidad al devorador en la casa. Y el devorador se conecta con los demás. Dice, hay uno, la casa está vacía. Y invita a que vengan, ¿qué? Muchos más, pero no voy a hablar del diezmo. Mire, pues voy a empezar a hablar. Solamente quería hablar un poco con usted. Llevo 2 minutos. Definitivamente, el Señor nos muestra en su palabra que nosotros necesitamos y recibimos de parte de Él bendiciones, pero también recibimos la unción por medio del Santo Espíritu. Mire, talentos, dones, milagros, operaciones de poder, la vida del creyente, todo está alrededor del Espíritu Santo. Y para poder tener autoridad para reprender chamucos, también. Es decir, la comunión con el Señor. Que estemos de una manera correcta. Fíjese que a mí me ha pasado algo. A veces voy a lugares y donde me quedo me salen a atacar las potestades o los demonios del área. Y pues yo sé que para mí es normal. Para mí es normal. Ni le he contado a mi esposa. Fíjese que me quedé en un hotel, me quedé en un hotel muy bonito, pero ya un cuadro bien grande y en la noche un demonio meneándose dentro del cuadro. Y viéndolo yo con mis ojos abiertos. Yo dije, está cardíaco, estaba diciendo yo cuando veía. Vaya, esa es una, pues aprender. Estaban durmiendo y vienen y me hacen así sobre el hombro, sobre el brazo, me lo levantan y me despertaron de un golpe. Ese tipo dije, pues miren, hay demonios que ya son más agresivos que otros. Lo único que el que nos auxilia, yo lo arrepentí y me dormí otra vez. Ya, porque bueno, a esta altura ya no me hace mella. Ya. Pero si yo le doy oportunidad a mi carne, ¡ay, Dios santo! ¿Por qué? Porque sabe que uno tiene que tratar de mantenerse siempre. Si no, ya es uno y ya no es Dios en uno. Y la unción es la que opera en nosotros. Entonces hay diversos niveles de unciones. Lo que estamos hablando, y hay personas que no han estado siguiendo por las redes, me han hablado por allá en distintos lugares que a veces he ido, que están oyendo lo que se está enseñando. Fíjese que cuando hablamos de unción, por ejemplo, si hablamos de tomate, un tomate, una planta de tomate, no solo tiene una rama, sino que tiene varias ramas y sigue siendo tomate. Cuando estoy hablando de unción, estoy hablando de los matices, las operaciones que nos llevan a más dentro de lo que involucra la unción. ¿Qué cosas se pueden hacer bajo la unción? Definitivamente hay diferentes tipos de unción. Entonces nos toca que entender que para servir necesitamos unción. Pero no podemos conformarnos, no, que nosotros nos toca que evolucionar, crecer.
hay que dejar de ser niños. Pero fíjese que hay viejos niños y hay niños viejos. Es decir, maduros. Es decir, qué lindo cuando la persona tiene cierta edad, pero ya ha alcanzado madurez. La unción viene parte de la cabeza, parte de la madurez de las barbas, pero también baja al corazón. Fíjese, y en el corazón nos lleva la obediencia. Te lleva a tus manos, te lleva en tus vestiduras, te llega a tus pies, llega en diferentes partes del cuerpo, lo que es la unción. Y eso nos está hablando sobre cómo la unción opera en el cuerpo. Entonces, mire, después de hablar algo acá, hemos hablado sobre la unción Meshach, que es la unción de la consagración. Uno de los problemas es que a veces las personas, Dios las consagra, pero ellos se desconsagran. Es decir, Dios te apartó, te bendijo, pero eso es una vida constante en el Señor. Porque batallas contra tu humanidad, batallas contra las batallas espirituales. Una cosa es la carne y otra cosa son las batallas espirituales del mundo de maldad. Entonces esa unción te lleva a la consagración. Hemos hablado, es una persona que se está haciendo apta para servirle al Señor. Es parte de una etapa del creyente. Entonces empieza Dios a vestir a Aarón, su función sacerdotal, sus hijos, los unge y los ordena para que funcionen. Fíjese. Entonces qué importante entender ese tipo de unción. Hemos estado hablando en el primer estudio en cuanto a esto. Luego estuvimos hablando en el otro estudio al nivel de la otra unción. Pero sin embargo aquí cuando habla de esta unción se refiere en un enfoque al aceite santo, al aceite de la santa unción. Entonces es una unción para morir. Fíjese. Y cuando logras morir, entonces viene otra etapa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces resulta que empiezas a someterte a la obediencia. A la obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia, es otro nivel de unción. Mire, los que logran obedecer al Señor, Dios los puede evolucionar muy rápido. Porque hay personas que son muy fluctuantes y no obedecen. Pero cuando la persona ya somete su voluntad a la obediencia, entonces Dios puede empezar a utilizarlo porque sabe que le va a obedecer. ¿Usted a quién elige? ¿A un obediente o a un desobediente para que funcione y sirva? ¿Y qué piensa que Dios hace? Él dice, Él hará lo que yo quiero. Dice de un hombre que lo escogió, lo ungió. Él hará lo que yo quiero. Entonces está hablando de obediencia. Y qué lindo que usted le puede decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Aunque eso cause dolor, dice usted, ¿verdad? Entonces, veamos acá que hablamos también de esa unción. Pero hoy yo quiero entrar a hablar sobre la unción Yitshar, que es la unción de la obediencia. Y Dios, curiosamente, fíjese que hemos hablado unción de la consagración, unción para morir, unción para obediencia. La otra semana voy a hablar la unción de la guerra espiritual. Pero eso es la otra semana, si es que estamos acá. Entonces, empecemos viendo algunos detalles acá que nos van a ayudar. Filipenses 2, 5 al 8. Tengan la misma actitud. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Que tuvo quién? Cristo Jesús, aunque era Dios. Entonces no se valió de ningún nombre. No se valió de lo que Él era. Uno pues no, pues que la gente no entiende que yo soy una persona pues muy preparada, muy, hermano, se dice que los sabios los avergüenza a Dios. Y escogió Dios a no los sabios, sino a los humildes y los que se humillan delante de Él. Entonces, qué bueno que tengas habilidades y tus habilidades te van a funcionar, pero a los pies de Cristo, tu corona a pies de Cristo. Entonces dice el Señor, y Él mismo se pone como ejemplo y nos enseña
Dice, aún era Dios y no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Quiere decir que a veces uno se aferra a posiciones o a cosas que tienen valor en uno, que le promocionan a uno el ego de uno, y resulta que Dios no ve eso. Dios lo que ve, el que somete su corazón en obediencia a Dios, y a los humildes levanta Dios para que se sienten en lugar de reyes. Entonces Dios puede levantar gente humilde y ponerla en lugar de rey. El asunto es mantenerse. Mire, yo me acuerdo una vez que me montaron a una bicicleta a patojo, pero nunca había montado bicicleta. Y me cuidaba a mí uno que era menor que yo, porque ahí en los pueblos se acostumbraba a que contrataban muchachos y ellos en la casa hacían en el pueblo. Entonces yo tendría unos 8 años por ahí, un poco, y él tenía 6 años, pero ya trabajaba en la casa. Que él llegaba a hacer su trabajo en el día, mi padre le pagaba, y tenía sus cuotas. Entonces me compraron bicicleta nueva, hermano, y había una pendiente así bien pronunciada. Y él me dijo, vamos allá arriba. Y sí, dice Juan, ¿verdad? Sí, dijo. Sí, dije, muy vámonos, yo también. Mira, y resulta que era pendiente. Y él corrió y me empujó. Y de ahí pues agarró velocidad. Y la velocidad hizo que él se quedara atrás. Y la bicicleta así se hacía. Y la verdad que yo no sabía qué iba a pasar. Ese día me partí toda la cara. Quizás no se ha dado cuenta, pero tengo un labio así mero. No porque mi esposa me haya mordido, no, que resulta que lo que fue que me partí. Fíjese, me partí y me aflojé los dientes. Había un juego de fútbol y había un lugar donde se sentaban, pasaba la carretera arriba y el campo quedaba abajo. Me llevé como a 3 con la bicicleta y caí yo con los 3. Mire, hay quienes ya manejan la bicicleta y hay quienes hacen caballito y hacen un montón de pirigüetas, pero ese le costó aprender a usar la herramienta que tiene. La unción hay que aprenderla a usar y saber para qué nos habilita. Entonces, qué importante uno en la posición, fíjese, renunció a sus privilegios, y estos no eran privilegios humanos. Él es la kenosis de Cristo, que es la kenosis, se despojó de todo y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, y adoptó su humilde posición de un esclavo, de un servidor. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo. Él mismo rindió su voluntad. Fíjese que algo que nos cuesta a nosotros vencernos es a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Porque nos vence nuestra naturaleza carnal. ¿Por qué nos consagramos? Porque logramos nosotros vencer las tentaciones y aún el deseo de nuestra carne. Entonces hay cosas que nos toca que rendir. Él rindió. Entonces dice, nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia. ¿A quién? Obediencia a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, vas a encontrar a tu alrededor personas y de diferente clase. Y a veces hasta pueden cuestionar tu obediencia. Y a veces se piensa que la obediencia es a un ministro. No. Tú lo que haces de palabra o de hecho lo haces para el Señor. Amén. Y Él pone autoridades que pues las autoridades Él las pone, es parte del gobierno y la administración de Dios. Ahora, murió en la cruz como morían los criminales. Claro, tenía un propósito el sacrificio del Señor. Entonces, quiero oír hablando un poco de la obediencia. Y en la obediencia se sufre. Mire, a veces es
calidad, está muy bonito, uno está obedeciendo, lo están bendiciendo, pero a veces con lágrimas se obedece. A veces Dios trabaja nuestro ser, nuestro carácter, lo que somos. Hermano, mire, cada uno traemos temperamentos muy elevados o muy apocados. Y Dios trabaja con todos. Y resulta que todo valle, lo apocado, tiene que subir. Y todo monte, bueno, eres valle o monte, tiene que bajarse. En total, ¿cuál es lo ideal? El carácter de Cristo. Aprendamos a Cristo, que es manso y humilde y obediente hasta la muerte. Entonces, vea, estoy tratando de entrar en el tema. Y en la entradita ya voy a 16 minutos. Entonces, veamos que dice la unción Yitzhar. Fíjese, dice Deuteronomio 11:13. Y sucederá que sí. ¿Sí qué? Mire, pues vamos a estrenar este juguete. Vamos aquí. ¿Qué cosas pueden suceder? Si es que hay obediencia. ¿Cuántas cosas pueden suceder en tu vida? Si es que obedeces, va a suceder. Entonces, vamos a cambiar la jugada aquí. Permítame, vamos a ver aquí. Muy bien. Muy bien. Voy a lanzarlo para acá. Si obedeces. Esta es la llave. Mira, si obedeces. ¿Y qué hay que obedecer? Su palabra, sus mandamientos, lo que Él ha mandado. Y el primer mandamiento, que es amar, es el amor hacia Dios. Entonces está diciendo, mira, si tú eres una persona que ama al Señor y ¿qué más? Servir. Pero resulta que Él pide el servicio con algo muy importante, y es que esté involucrado tu corazón. Es decir, que sea lo que haga de palabra o lo que yo esté, si no tengo amor, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Nada soy. Yo estoy haciendo algo, porque bueno, tengo que obedecerme, me pusieron a hacerlo. No, lo importante es porque yo amo agradar a Dios. Entonces, con el corazón y con mis emociones. Y dice, con el corazón y vuestra alma. Entonces, me está diciendo el Señor, mira, vas a amarme, pero cuando tú me obedeces, cuando tú me sirves, es una actitud de un servicio en obediencia de corazón y alma, y eso involucra sentimientos, pero en los sentimientos a veces sufrimos. Ahora, ahí está el detalle. Y a veces nos topamos con otros hermosos hermanos que Dios los usa para tratarnos. Dios bendiga a esos hermanos, porque resulta que te hacen ver que tienes problemas en tu alma. Pero es que porque lástima que no, porque soy cristiano. Pero que me diera un chancecito el Señor. Resulta que entonces se alborota nuestra alma. De casualidad usted ha maltratado a alguien. De casualidad usted le ha dicho cosas feas a alguien, siendo usted quien es, un humilde servidor. ¿Cómo no? Mire. Siendo usted como es. Bueno, resulta que a veces por eso Dios nos tiene que auxiliar, porque la unción Yazar se produce cuando exprimen el olivo. Entonces, es decir que en
las situaciones difíciles, se ve tu obediencia. Porque cuando todo va bien, cuando los hermanos dan calidad, cuando happy face everybody, entonces, qué lindo. De repente uno encuentra situaciones y resulta que a veces no le atinan, que otros andan en problemas terribles. Y a veces uno reacciona. ¿Verdad? Entonces resulta que este nivel de unción nos lleva, como ya, voy a usar una palabra de mi país, como ya te petateaste, ya pasaste por el otro, la otra unción, entonces ya servir ya no es problema. La iglesia de los servidores muertos. Muertos en Cristo, calidad. Pero hay unos que andan bien vivos y echando humo. No porque fuman. Bueno, yo no conozco a nadie aquí, pero pues el caso, ¿verdad? Entonces, mire, resulta que, bueno, ¿qué tal si a usted le pegan una bofeteada? ¿Qué tal si le arrancan sus barbas? ¿Qué tal si lo escupen? Y dice que con todo él no abrió su boca. No, que él llevaba un camino de obediencia. Bueno, y eso no es fácil porque usted dice, yo no soy culpable, yo puedo, aquí estoy en Estados Unidos y nadie me puede juzgar. No, hermano, estamos hablando en el Señor, ¿verdad? No es de que todo lo que diga será usado en contra de usted. No, resulta que hay un juez mayor y que es rey justo y que juzga con buen juicio. Bueno, entonces, experimentado en quebrantos, aprendió obediencia. ¿Cuántos ya están probando los quebrantos? ¿Cuántos ya están pasando momentos difíciles? Sí, sé que no es fácil, pero con el Señor yo voy hacia adelante. Esta tormenta la paso. Esta y las demás que vengan, porque en mi barca está Cristo, dice usted, ¿verdad? Y aparte de eso, soy un ungido. Fíjense que ahí se nota. Bueno, así como allá en el pueblo, el oro lo probaban los que tenían buenos dientes y le hacían, yo no sé, sí es oro, decía saber si era, pero la gente decía sí. Hermano, el oro se prueba en el fuego. Y es necesario que vuestra fe tan preciosa como el oro sea probada. ¿Dónde? En el fuego. Y si sales aprobado, tendrás recompensa. El fuego prueba todas las cosas. El oro, la plata y las piedras preciosas. Pero también prueba la madera. Y la madera, usted a veces una pura madera, le pegan fósforo. Entonces, más bien que nos revistamos de elementos que es nuestra comunión con el Padre, con Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, si obedeces, bueno, ¿qué le dan a los campeones? Mire, dice, aquí esto se pone bien bonito. Mire, estoy enseñando a marcar su Biblia. Entonces dice, si tú eres así de obediente, Él se encargará de darte las lluvias a su tiempo. Y resulta que las lluvias son 7. Aparte la del principio y aparte la del final y aparte las 5 operaciones ministeriales. Y luego dice, te vendrá la lluvia temprana y qué lindo que viene Dios y empieza a bendecirte. Pero aparte, dice que eso será para que tú recojas. ¿Qué vas a recoger? Grano. Es decir, van a haber frutos, vino o mosto. Y adicional a eso, vas a recoger aceite, que son unciones. Está bonito, ¿verdad? Pero entonces nos lleva a salir de esto. Entonces, vea, mire. Entonces, estamos hablando de este tipo de unción. Y aquí utiliza la palabra aceite. Si obedeces, relacionado con la obediencia.
Y aquí utiliza la palabra yechar. Es como produciendo luz. ¿Cuántos son luz acá? ¿Será que cuando uno reacciona mal está produciendo luz? No, hombre. Rayos, dice, centellas. No. Mire, cuando uno está obedeciendo, se está emanando luz. Dios se mueve en ti. Ahora, está diciendo ahí, mire, pues, está diciendo, es figura de ungimiento, habla este aceite. Está figurando una unción. Y luego dice de un ungido. Unción de ungido que hace brillar. Entonces quiere decir que hay unciones que hacen brillar a las personas. Bueno, hay personas que el Señor las usa muy bonito y qué lindo. Y ¿saben que el apóstol Ríos decía algo? Hay gente muy linda en el púlpito, pero abajo es un desastre. Y hay gente que es un desastre arriba, pero abajo es muy linda. Bueno, hay una menos calidad, pero les dan el micrófono, les ponen a funcionar, se descompusieron. Fíjese. Ahora, ¿qué quiere usted? Así como le dijeron al niño, le hablaron una historia de rico y de Lázaro. ¿Qué quiere ser, Lázaro o el rico? Y el niño contestó, yo quiero ser Lázaro acá, como yo quiero ser el rico acá, dijo, y Lázaro allá. Entonces fíjese que encontró una buena. Entonces, en otras palabras, yo quiero las dos. Señor, permíteme que haya una unción y que yo me vea bonito delante de ti espiritualmente y que abajo también tú te veas en mí. Entonces se va a evidenciar un ungido. ¿Será que uno que es obediente anda hablando de otros? No todos a la vez, por favor. No, ustedes son críticas constructivas. Eso dice el mundo para hablar de la gente, pero eso no es cierto. Aquí no hay críticas constructivas. El que juzga es Dios. Nosotros puesto nuestros ojos en Cristo Jesús y si miramos algo, oremos por las personas que tienen necesidad, así como otros han orado por nosotros. Le das aplauso fuerte al Señor. Entonces, es pedirle, Señor. Pero aquí está el detalle. Ya se fue, mire usted. Vamos a ver si logro regresar. ¿A dónde estoy? Si es aquí, vamos a ver si no. Vamos a ver si estoy bien. De todas maneras, allá me llevan el tiempo. Si aquí está. Entonces, aquí utiliza una palabra muy interesante. Y es que este aceite tiene una característica, que es aceite que se exprime. Es la oliva, el olivo, que habla del ungido. Pero al olivo le pega la presa, le pega el primer golpe. Y cuando a usted le ponen ya la obediencia, empiezan a exprimirlo para que dé fruto y suelte su aceite. El aceite de la obediencia. Amén. Entonces, bueno, ya rayamos mucho acá. Entonces, muy bien, ya salimos de aquí, ya salimos de aquí. Entonces estamos hablando de acuerdo a lo contextual del texto, que es una unción de obediencia. Y Dios se agrada más de la obediencia. Entonces, veamos acá que tan lindo obedecer, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Y viene Dios y dice, si ustedes siguen mis decretos y se aseguran de obedecer lo que yo mando, entonces yo les enviaré lluvias de temporada. Es decir, hay cosas que son de la temporada. De la temporada. Y resulta que hay cosas que todo tiene un tiempo.
debajo del cielo. Y puede que delante del Señor el año que viene es el año. Fíjese, entonces, y es el tiempo donde Dios nos va a bendecir. Por lo tanto, entonces, mire, resulta que viene la lluvia de la temporada. Lo que Dios, usted sabe que hay en ciertas regiones que en cierta época hay ciertos frutos, ¿verdad? Así ahorita cuando yo vuelva a Guatemala en marzo, voy a ir a comerme uno de mis buenos mangos que me gustan. Son de la temporada. Entonces, hay cosas que son de la temporada. Entonces, que yo pueda disfrutar lo que tiene Dios en su temporada para nosotros. Entonces, y luego dice, si ustedes obedecen, van a recibir lo de la temporada. Si ustedes obedecen, la tierra les dará cosechas y buenas cosechas. Los árboles del campo van a producir fruto. Se obedecen. La temporada de la tría continuará aún después del comienzo de la cosecha. Está diciendo que se traslapan la cosecha y la siembra, porque Dios está en el asunto. Entonces quiere decir que hay personas, porque cuanto las obedecen, viene bendición tras bendición tras bendición, así como pasó con Job, que Dios lo tenía bendecido en todos los aspectos de su vida. Entonces es uno someterse a Dios. Dios tenía en buena estima a Job. ¿No has visto que es un siervo? ¿No has considerado a mi siervo? Y le da las características que tiene él. Pero también Dios lo había bendecido. Le digo, él porque tú le has dado de todo. Él porque, pero quítale todo. Y le quitaron todo y no negó a Dios. Y Dios lo volvió a bendecir 7 veces más. Lo bendijo el doble, él le superó todo lo que tenía. Bueno, se había destruido su vida, se había destruido su hogar. Dios puede restaurar lo destruido y permitir que el final sea mejor que el principio. Le da ese aplauso fuerte, Señor, puede hacerlo. Pero resulta que dice, luego dice, al comienzo de la cosecha de la uva, la pura uva, mire pues, la cosecha de la uva continuará después de la temporada del grano. Entonces, primero es el grano. ¿Y qué es el grano? El trigo. ¿Y qué es el trigo? La palabra. Entonces, cuando tú digieres la palabra, como consecuencia te viene la uva. Te viene el gozo del Señor. Te vienen las ricas bendiciones por consecuencia de su palabra. Entonces dice, después de la uva, dice, continuará después de la temporada de la siembra del grano. Comerán, ¿hasta cuándo? Mire cómo sirve Dios y cómo bendice a los que obedecen. Hasta que se sacien. Yo los quiero bendecir, que ustedes digan, Señor, estoy saciado. Es decir, me has dado, Señor, de todo, me has bendecido, soy feliz, mi alma está tranquila. Señor, he aprendido, he pasado el Niágara en bicicleta, pero no me caí, Señor. Andaba en llanta Apache, pero aún así, Señor, pasé. Entonces, resulta que viene Dios y dice que Él va a saciarte. Y aparte de eso, tu vida estará en seguridad. ¿Qué le parece eso? Bendecido, próspero en muchas cosas dentro de tu tierra. ¿Dónde estás? Entonces, estamos hablando de que Dios puede hacer cosas tan lindas a los que obedecen. Te están hablando, dígale que está al lado. Entonces, es decir, mira, hay cosas que son consecuencia de. Bueno, si uno siembra, el que siembra, cosecha. Entonces, mire, aquí voy a pasar rápido. Obediencia, término traducido obediencia tanto en el Antiguo Testamento se llama Shama, como en el Nuevo Testamento y
es la idea. Y eisakao denotan una acción de escuchar. Entonces el obediente tiene una característica que ¿qué? Escucha. Y el primer mandamiento es: escucha, oh Israel. Oír, escuchar. Y luego dice, aparte de escuchar, pon, ¿qué hay que poner? Atención. Otros términos en el Nuevo Testamento son peito, ser persuadido. Uno entiende que sí es bueno obedecer. Y cuando usted es persuadido en el Señor, entiende que le conviene obedecer al Señor. Entonces, luego está hablando acá los versículos y utiliza otra palabra que es peitargeo, que es ay Padre. El que es obediente se somete a la autoridad. No, pero es que viera que el hermano pues, me cae mal. No, pero es que entonces trabaje su alma porque tenemos que amar a los hermanos. Si Señor lo amó a usted como cuando llegó, nosotros veamos a Cristo. Bueno, ¿cuántos saben que todos tenemos a Cristo? Sí, ¿verdad? Entonces, si usted mira a su hermano mirando que él tiene a Cristo, ¿lo ama o no lo ama? Como que no lo oigo, fíjese. Bueno, si de repente cuando usted mira al hermano, ¿verdad? Al hermano Juancho, y a quien mira Cristo está ahí. Sí, pero él se mira todo chueco, sí, pero Cristo está ahí. Ya, míreme. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Yo no amo a él por lo que él es, sino yo amo por lo que Dios es con él y por lo que Dios es conmigo. A mí me toca que amar a todos igual. Igual. Ah, no, ustedes que yo tengo más cuello. ¿A poco es jirafa, pues? Eh, Mire, ¿qué le quiero decir? Aquí no hay de cuelludos, aquí hay de obedientes. Y en el Señor los cuelludos son los obedientes. Ah, pero ¿y por qué, hermano? Porque mire, estás obedeciendo, estás sometiéndose al Señor. Entonces, está diciendo acá muy bien, someterse a la autoridad. Y el que establece, toda autoridad es puesta por Dios. Sométanse aún a las autoridades establecidas. Oren por los gobiernos, autoridades humanas. Entonces, está diciendo acá, eh, aunque la obediencia se utiliza también en el sentido secular, en el significado central deriva de la relación con Dios. Él da conocer su voluntad mediante su voz, mediante su palabra escrita. Entonces yo me someto a su voluntad, entendiendo qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere. Y enfrente de ella, la neutralidad posible, presta atención. Humilde es obedecer. La persona humilde dice, usted sabe que sí, con gusto, para servirle. Así como dijo un hermano, usted diga sapo, yo brinco. ¿Verdad? Entonces, obediente. Entonces, pero fíjese que el punto central se deriva de una relación con Dios. Él da a conocer su voluntad mediante su voz, su palabra. Y frente a ella no hay neutralidad posible, presta atención, humilde es obedecer. Mientras que desestimar la palabra, eso es duda. Y eso es aún parte de desobediencia. Rebelarse es desobedecer. El no obedecer es rebelarse. Entonces, ahí están las citas. Obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Por lo consiguiente, la obediencia involucra fe. Es decir, nos sometemos a Dios porque le creemos. Nos sometemos a sus planes porque tenemos fe en Él y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a veces dentro de eso están los hombres involucrados en las delegaciones de autoridad. Entonces, mire, que la fe está íntimamente relacionada en la obediencia.
Es decir, si yo voy a agradarte, Señor, y al fin de cuentas yo le voy a pedir cuentas a cada uno. Muy bien. Entonces, llevo 40 minutos. Voy bien. Entonces, Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció. ¿Quién fue él usted? Adán, el hombre. Mire, póngase usted como ese uno. O póngase como el otro uno. Si yo no hago lo que está bien, puedo perjudicar a muchos. Porque no solo eres tú, a otras personas que están a nivel familiar o a nivel de bajo autoridad. Entonces, cuando uno no hace lo correcto, hieren al pastor, que dice, el rebaño se dispersa. Entonces hay consecuencias. Entonces uno tiene que mantener su corazón que sea agradable, y resulta que repercutió, pero bien feo. Dice, por uno que desobedeció a Dios. ¿A quién? A Dios. Los muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno que obedeció, puede beneficiar ¿a qué? A muchos. Tu obediencia tiene beneficios de rebote, porque obedeces tú y Dios te bendice a ti, bendice tu hogar, bendice tus proyectos y empieza a caer en distintas áreas la bendición de Dios. Entonces, en esa obediencia, las personas son declarados justos. Entonces, para que te justifiquen, es necesario como un ungido tu obediencia. Fíjese. Y no se puede imponer la obediencia. Uno como ministro sabe cuando delega algo y alguien dice sí, pero no, uno no la atina. Pero mire, dice no, este todavía le falta, está un poquito, sino mucho verde. Pero a su tiempo dará fruto, dice uno, ¿verdad? Y definitivamente el plan de Dios es de que demos fruto en abundancia, que tengamos la unción de la obediencia. Amén. A veces con lágrimas se siembra, dice la Biblia, pero luego darán gritos de alegría cuando vean el resultado de su siembra. Entonces a veces uno va llorando, padece, sí, pero al final uno ve y dice, valió la pena. Al final va a decir, valió la pena obedecerle a Dios. Valió la pena obedecer a ese colocho que no me caía bien, pero de todas maneras Dios me estaba hablando a través de él. Amén. Fíjese, y como yo no soy colocho, pues lo digo así para que no me relacionen. Entonces, mire pues, la práctica de la desobediencia, está hablando, llega a ser del hombre un incapaz. La desobediencia esteriliza, la desobediencia incapacita. Entonces, hace una persona incapaz, incapaz para oír, incapaz, y como no puede oír, también no puede tener fe, se vuelve incrédulo y también le da lugar a la desobediencia y le da lugar a muchas otras cosas que son de la carne. La desobediencia. Hubo un ungido que dijo, no, hónrame a mí, dijo. Fue un rey, estaba el sacerdote. Hónrame delante de los hombres. Entonces, ¿qué le interesaba a él? La gloria humana. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es menester obedecer a los hombres si Dios está en el negocio. Amén. Vaya pues. Entonces, veamos que la obediencia. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Y es tan práctico. Si usted no anda lleno del Espíritu, si usted en cierta etapa anda vacío de Dios, ¿cómo reacciona ante una orden? Y quizás la orden no es como usted quisiera que le hablaran, como palabras, dulces palabras.
De repente le exigieron algo. Puchi, ¿qué se está creyendo? Ahora, cambiemos la nota. Si está ungidito, así como usted siempre anda, y con esa unción de obediencia, le dicen algo, usted dice: yo no soy siervo inútil. Yo no hago solo lo que me dicen. Yo hago un tanto más. Y a ese que le hace un tanto más, le dice el Señor: siervo, en lo poco eres fiel. Quiere decir que eso es poco. Entonces, ¿qué habría que hacer para que Dios se diga así calidad, así calidad? Hiciste un tanto más. Te dieron un vaso de agua, hasta una servilletita llevaste. Un tanto más, una porcelana. Un tanto más, un dolcito para la garganta para el ministro, por si acaso. Pues, yo estoy hablando de un tanto más, de una manera práctica de ejemplizarlo. Corre una milla más. La obediencia sería correr la milla. El trabajo extra sería hacer un tanto más. Bueno, cuando usted ama al que ama su alma, mira las esposas, y están haciendo algo para su marido, ¿qué cree que hacen ellas? Lo hacen con esfuerzo, con esmero. Y bueno, pongamos un plato de comidas, que ella no era su estilacho hacerlo, y se puso a hacerlo, trabajarlo. Y de ahí se le sirve. Y ahí se pone ella. Y mira qué caras hace. Y aún mira si le dijo gracias. Mire, la Biblia nos enseña otra lección, que hay que ser agradecidos. ¿Qué se merece usted? A usted el cielo y la tierra. Mire, nosotros no merecíamos nada. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, pero el amor nos hace atender bien. ¿Cierto? Mire, a veces a mí me pasa que digo: Señor, no me merezco. A veces me sirven la comida, me hacen esto. Digo: Señor, la verdad que yo no me merezco nada. Pero yo sé que esto es por causa tuya. Porque Él bendice a los suyos. Es decir, mire, si usted es un portador de bendiciones de Dios y es una persona obediente, quien te va a añadir y te va a poner cosas alrededor es Dios. Él prepara mesa. Él envía refrigerio. Él envía bendiciones que no las esperas. Por cuanto tú le obedeces, Dios honra a los que le honran y le obedecen. Amén. Vaya, entonces, estamos hablando acá. No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Tú decides. Usted está constantemente tomando decisiones. Y son cientos de decisiones diarias. Pero la decisión, hay decisiones que son muy importantes, que afectan tu vida y afectan el resto de tu vida. Entonces, ¿no se dan cuenta que uno que se convierte en esclavo de todo lo que obedece? Uno puede ser esclavo del pecado. Uno puede haber cedido sus sentidos, que uno está amarrado al pecado. Dios puede ayudarnos y romper y salir de los vicios de la carne. Pero son decisiones. Uno decide a quién servir. Y es más, uno puede servir al Señor, a las riquezas. Uno puede servir al Señor a otras cosas. Uno decide qué obedecer. Entonces, pero dice acá, puede ser esclavo del pecado, lo cual lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte. O puede decidir, y eso sería lo mejor, obedecer ¿a quién? A Dios, lo cual lo llevará a una vida eterna. Y una vida eterna en abundancia tendrás. Miren lo que dijo el Señor: tendrás 100 veces más. A alguien que dijo: Señor, nosotros te hemos obedecido, Señor, hemos dejado nuestras redes, todo, ¿y qué nos vas a dar a nosotros?
100 veces más acá. Y luego la vida eterna, con todas aquellas cosas que conllevan a lo que pertenece a la edad futura, en la eternidad. Entonces, lo que yo hago repercute. ¿Y qué mejor si yo someto mi vida a obediencia? Vale. Mire, Filemón. Llevo 50 minutos con 50 segundos. Mire pues, te escribo, mire qué confianza tenía el hombre de Dios en otro delegado. Te escribo, confiando en tu obediencia. Es decir, que está diciendo, yo sé que tú eres un obediente. ¿Será que los obedientes se dan a conocer? Sí. Entonces está diciendo, te escribo porque yo sé que puedo delegarte, puedo decirte y delegarte algo, que tú eres un obediente. Tu obediencia, sabiendo que tú harás aún que más de lo que te digo. ¿Cómo conocían a este hombre? Alguien que no hacía solamente lo que le pedían, sino personas que van un tanto más. Uno puede obedecer solo para complacer, uno puede obedecer sencillamente para congraciarse con la persona, pero no es con la persona, es con Dios. Entonces, ese tipo de unción, ese tipo de mover del Espíritu de Dios que nos inquieta a hacer el bien y hacerlo de una manera buena y aún mayor. Nosotros cuando hagamos el bien, hagámoslo bien. Las cosas hay que hacerlas bien. No, usted, como es para el Señor, a como salga, con mayor razón si es para el Señor, hay que hacerlo bien. Bueno, qué lindo que se diga de nosotros. No, sí, hermanito, es de calidad. Uno le dice algo y le pide café y hasta pan le lleva a uno, viera usted, un tanto más. Mire, yo trato de ponerle ejemplos prácticos, aunque se ríe, pero es para decirle un tanto más, un tanto más. Yo sé que él va a hacer aún algo más, aún un tanto más de lo que yo le digo. Entonces, qué importante cuando veamos acá no escribí nada, nosotros ponemos y hacemos un tanto más. Y Señor, concédenos tener unciones de obediencia, de obediencia. Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia, pero hay que obedecer ¿a qué? A lo que es verdadero. Nuestra obediencia tiene que estar sometido a lo que es correcto. Entonces dice, en obediencia a la verdad, eso nos lleva a involucrando la palabra de Dios. Habéis purificado vuestras almas. Entonces la obediencia al Señor me limpia, porque me describe su palabra lo que es bueno y bueno en gran manera para mi vida. Entonces dice, purificas tu alma para que tú tengas un amor. ¿Qué tipo de amor? Del 1 al 9. Un amor sincero. ¿Cómo así? Bueno. Entonces, Dios espera que yo ame correctamente. Mire, si yo tengo un amor sincero, es un amor que no involucra mi carne, no, que involucra el amor ágape, el amor de Dios en mí. Entonces me puede llevar a una relación con diferentes personas no esperando nada a cambio, no, que es un amor sano. Entonces, y es un amor sincero, sano, de hermanos. A veces la gente malentiende un buen trato o una buena actitud de una persona. Y es por causa de su carne. Pero cuando nosotros andamos en el orden de Dios,
tenemos que tener una mente sana, sabiendo de que lo que se está haciendo es lo que refiere a la obediencia de lo que a Dios le agrada. Entonces, muy bien, hermanos, amándose unos a otros, pero esta palabra que dice, que es amarse entrañablemente, no es superficial. Es un amor, pero amor de a de veras con los hermanos, pero por medio del mover del Espíritu de Dios. Yo puedo amar a mi hermano, puedo amar a mi hermana, al anciano, al joven, al niño, entrañablemente, es con profundidad en el amor que es el amor del Espíritu, el amor ágape. Entonces, entrañablemente, con un corazón, ¿cómo está nuestro corazón? No chuco. No, que un corazón limpio. Estoy amando con un corazón limpio. De eso se agrada a Dios. Entonces, qué importante que nosotros, en lo que hagamos, pidámosle, Señor, Señor, concédeme el Mesías, que significa ungido. Fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Dios se agrada más de la obediencia que los sacrificios, lo que le decía a un principio. No que no se agrade de los sacrificios que se hacen, pero le alegra más ver al obediente, ver a la sierva obediente. Definitivamente, una persona que es obediente, y voy a utilizar dos palabras, obediente y diligente, que obedece, pero busca de una manera apropiada saber cómo hacer bien las cosas. La Biblia dice, el que es diligente se codeará o estará en presencia de reyes. Entonces nuestra obediencia nos lleva a otros niveles en el Señor. Que nosotros anhelemos todo tipo de unción. Mire, ¿cuántos anhelan servirle al Señor? Bueno, una cosa hemos hablado, Señor, esa unción que me aparta para ti. Señor, esa unción que me hace vivir no tomando en cuenta el mal recibido. Y ahora, Señor, yo quiero una unción donde yo puedo rendir mi alma a ti y darme en obediencia a ti. Llegar a ser un obediente es lo mejor que puede suceder. Y los beneficios son para ti, son para tu casa, para tu hogar, tu matrimonio y tu futuro en el Señor. Bueno, 58 minutos si quiero orar, entonces termino. Invito a que se ponga de pie. Entra en el regocijo de tu Señor, le dijeron un siervo por obediente. Los que van a entrar en el regocijo del Señor, los obedientes. Ahora, esta oración involucra tu voluntad. Y dentro de esa voluntad, qué lindo cuando tú decides, Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte a un nivel de consagración. Quiero servirte a un nivel de una persona que está apartada para ti. Y quiero servirte a un nivel de obediencia. Es proponernos agradar a Dios en todo, en todo. Así que tú con Dios, tus manos en alto, que es tu rendición, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a esta hora. Una vez más me presento con tu palabra, es decir, cada versículo que hemos tocado y aún con sus significados. Señor, yo vengo rogando por las personas que nos siguen en las redes sociales, Señor, de que tú hayas ministrado sus vidas. Señor,
que en nuestro corazón esté el querer y el hacer de tu palabra. Que tu espíritu se mueva en nosotros. La palabra del Señor dice que su palabra sin espíritu está muerta. También nuestras acciones, si no tienen espíritu, si no tienen amor, son como címbalo que resuena. Podré hacerme en 1000 pedazos, pero si no tengo amor, no aprovecha. Señor, quiero rendirte mi vida a tu servicio, en obediencia a ti, en cualquier aspecto en la que nos toque que estar en nuestra vida, que nuestro corazón esté apegado a tu corazón, que mi corazón se haga conforme a tu corazón, Señor, que pueda caminar de una manera sabia, prudente, como es digna de un hijo del Señor. Padre mío, bendice el hogar, bendice la familia, bendice con unciones frescas, concede aceite, que venga de ti, del Espíritu Santo, en las diversas operaciones de tu Espíritu. Bendice a cada uno. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y le damos ese aplauso fuerte al Señor. Dios lo bendiga. Señor los bendiga y nos vemos ahí en la cafetería.